¿Cómo están, muchachos? Espero que estén muy bien. Como les dije en la mañana, lo que vamos a ver hoy en la tarde. A ver. Listo. Vamos a ver quién más está haciendo bulla. Ya, ahora sí, muchachos, como les decía. Ya. Listo, ahora sí, muchachos, vamos con esto. Entonces les decía en la mañana que para poder resolver los ejercicios de logaritmos, para encontrar el valor exacto de un logaritmo, lo que tendría que acordarse era solamente estas dos propiedades que están aquí, ¿no es cierto? La primera propiedad, ¿cuál era? La que me decía si yo tenía, por ejemplo, el logaritmo en base a de a, esto era igual a la unidad. Es decir, si coinciden la base con el número, la respuesta era 1, por ejemplo. Si yo tengo logaritmo en base 17, y aquí tengo el número 17, ¿cuánto es esto? 1, así de facilito. Logaritmo en base, por ejemplo, pongámosle aquí, raíz de 17, y aquí tengo raíz de 17, también es 1. Siempre que esto sea igual, tanto la base como el número, esto va a ser 1. Por ejemplo, cuando yo no tengo pintado aquí nada, cuando no hay ningún número aquí pintado, es el 10, ¿de acuerdo? No es 1, no es 0. Aquí, cuando no está pintado nada, es el 10. Por ejemplo, si yo tuviera logaritmo, y ahí tengo 10, esto también es 1, ¿de acuerdo? Eso también es 1, porque ahí básicamente no me están pintando, pero ahí es como que estuviera el 10, ¿de acuerdo? Es como que tuviera algo parecido a esto. Por esa razón es que yo tengo ahí, cuando no me pintan es 10. A ver, ¿cuál más? Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo natural de e, cuando yo tengo el logaritmo natural de e también es 1. ¿Por qué? Porque este ln le bautizaron, porque este ln es logaritmo en base e. Por eso cuando yo tengo logaritmo en base e de e es igual a 1. Pero para no poner esto, le pusieron y le bautizaron como ln, ¿de acuerdo? Ln es el logaritmo en base e, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda de esa primera propiedad, muchachos? ¿Alguna pregunta que tengan de esa primera propiedad? ¿Cero preguntas? O si no me dicen nomás al chat. Parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces vamos con la segunda propiedad, la que les había dicho. A ver, veamos. Por acá hay una pregunta, no. La segunda sería logaritmo en cualquier base, pero yo tengo el número 1. El logaritmo en cualquier base del número 1 es 0, ¿de acuerdo? Siempre es 0. Si yo tengo aquí el número 1, siempre es 0. Por ejemplo, logaritmo en base 50 de 1, ¿cuánto es? 0. Así de simple. Logaritmo en base, y si no me ponen la base, ya sabemos que es del 10, también sería 0. ¿De acuerdo? Eso es 0. Si yo tengo logaritmo en base 7 de 1, esto es 0. Si yo tengo logaritmo natural, ln, de 1 también es 0, porque recuerden que el ln solamente significa logaritmo en base e. Entonces, logaritmo en base e de 1 es 0. El logaritmo natural es el logaritmo en base e. No se olviden. Esas son las propiedades que ustedes necesitan para resolver los ejercicios que estábamos haciendo. Por eso vamos a seguir haciendo unos pequeños problemas de solución exacta de logaritmos, ¿de acuerdo? Esa era la idea. Ahora, vamos a hacer unos dos y luego vamos a hacer unos ejercicios que tenemos vuelta en el aula virtual. Ya en la mañana resolvimos este de aquí, resolvimos este de acá, y ahora vamos a resolver esos dos más que están ahí. A ver, veamos por aquí qué dice. Esa es el E. El E que tienen en su calculadora que vale 2, exacto, EUL. 2,71 me parece que vale, que van a, o 2,4 me parece que tienen en su calculadora, exacto.
Ese de ahí es el logaritmo natural, exactamente. Por eso imagínense que yo tengo un ejercicio de un logaritmo, así recordándonos lo que vimos en la mañana. Yo tengo logaritmo natural de e a la x más 3x menos 1. Y aquí tengo, por ejemplo, lo x, ¿no es cierto? Entonces me dice resolver ese logaritmo. Entonces, como ven logaritmo natural y no se acuerdan que la base es e, recuérdese que esto de aquí, el significado es logaritmo en base e de todo esto. E a la x más 3 por x menos 1 es igual a x. Y ahí aplica la definición de logaritmo que vimos en la mañana. La base elevado al exponente es igual al número. Entonces aquí le queda 3x menos 1. Como los dos, como tengo que despejar la x, todo lo que tiene x pasa a la izquierda. Y me queda menos 3x y aquí menos 1. Se elimina esto de aquí y me queda, sería 3x es igual a 1, porque los dos son negativos y se hacen positivos. Aquí me queda 1/3. No se olvide, ln o logaritmo natural significa logaritmo en base e, ¿de acuerdo? De ahí sale eso. Exacto. Ahí aplica la definición nada más. Exacto. Ese es el ln. Y cuando a usted no le pintan, por ejemplo, imagínense que yo tengo esto logaritmo y tengo así, y yo tengo aquí x al cuadrado o x al cuadrado, y por ejemplo, menos 6, ¿ya? Y yo aquí tengo, por ejemplo, el número 1. ¿Listo? Me dice que resuelva este logaritmo. Entonces, si a mí no me pintan nada, yo en mi mente tengo que decir que aquí está el 10, ¿de acuerdo? Porque cuando no le pintan está el 10 y ahí aplica nuevamente la definición. La base elevado al exponente es igual al número, al que está aquí. Entonces aquí me queda 10, aquí me quedaría x al cuadrado, menos 6, este menos 6 que está acá pasa con más y me queda 16. La raíz de 16 es 4, obviamente puede tener dos respuestas, más menos 4, pero en sus opciones va a tener solamente una de ellas porque es un examen de opción múltiple, ¿de acuerdo? Exacto, eso es, ¿de acuerdo? No se olvide, logaritmo natural es logaritmo en base e. La e es la base de un logaritmo natural. Y de un logaritmo que no está pintado nada, la base es 10. Eso nada más para que de repente se me equivocan por ahí. Otra cosa importante para resolver los ejercicios era esta parte que yo les decía. Por ejemplo, cuando yo tenía logaritmo de 2 y aquí tenía menos 3 y aquí tenía solo 2. O por ejemplo, aquí tengo logaritmo 3 a la menos 2 y aquí tengo 3 a la cuarta, por ejemplo. Y entonces, miren, ¿a qué equivalía este logaritmo? ¿Cuánto sería la respuesta de solo de ese logaritmo que está encerrado? ¿Cuál será la respuesta? Exacto, menos 3 es la respuesta, porque recuérdese que el exponente de este número es menos 3 y de este número es el 1. Entonces, al dividirle me queda menos 3. Por lo contrario, ahora si yo tengo esto de acá, el exponente del número es menos 2 y el exponente de este de aquí es 4. Y al simplificar me queda menos 1/2. ¿De acuerdo? Eso tiene que acordarse siempre, ¿de acuerdo? No se olvide. Y por lo contrario, si yo tuviera logaritmo en base 5 de 5. ¿Cuánto será de este de acá, de este último? Logaritmo en base 5 de 5. Exacto, ¿no es cierto? Porque si el número y la base son las mismas, me queda 1. Exacto, perfecto. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base 8 de 1, ¿cuántas vueltas es? Logaritmo en base 8 de 1. ¿No es cierto? Ese es 0. Porque cualquiera que sea la base, si el número que está aquí es el 1, esto es 0. Eso es lo importante que con eso usted ya puede resolver cualquier ejercicio de este tipo de solución exacta que habíamos visto. Por ejemplo, vamos a hacer los dos que nos faltaban, ¿de acuerdo? Ya hicimos el 7 y el 10. Vamos a hacer ahora el 8 y el 9. Uno de esos me parece que no había la respuesta correcta, así que no se preocupen, puede ser solamente un error de libro. Pero la idea es muy importante, ¿listo? A ver, vamos a hacerle más grandecito para que ustedes le vayan viendo, ¿listo? Mire, vamos a hacer el ejercicio número 8 que está ahí, ¿ya? Entonces, en ese ejercicio número 8 me pide calcular el valor exacto, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale eso? Por lo tanto, aquí miren, si ustedes se fijan en esta partecita que estoy yo cerrando, ¿cuánto valía esta parte? Dice logaritmo en base 3 de 1. ¿Cuánto pongo ahí? En la primera parte. Dice logaritmo en base 3 de 1.
¿A cuánto equivale eso? Ya conversamos, ¿no es cierto? Exacto, muy bien. Emilia Flores, dime Emilia, ¿cuál es tu duda? Dime nomás Emilia. Si quieres, Ya, pues, Lisa, lo que pasa es que yo tengo una duda referente al logaritmo. Creo que en una parte usted dijo que sí, sale dime. una fracción, pero no me acuerdo en cuál, cómo era la forma que salía en fracción Ah, ya, con los exponentes. por ejemplo, cuando tenías algo como esto, me imagino que es Emilia, tal vez. Por ejemplo, cuando tenías algo así, 1/25, me parece. Y por ejemplo, aquí tendrías, por ejemplo, 125, me imagino que es esto. Entonces, aquí descompones el 1/25 y aquí sería 1/5 al cuadrado y me queda 5 a la menos 2, que esos eran los otro tipo de ejercicios. Y aquí 125, pues es solamente 5 al cubo. Y la respuesta final solamente es dividir el exponente del número, que es menos 2, para el exponente de la base, que es 3. Y esta sería la respuesta, que sería menos 2/3. No sé si tal vez a eso te referías, Emil, cuando era con exponente. Ah, ya, listo, chévere. Esa es la idea. Ya, solo eso tenías que hacer. Ya, bueno, siguiendo con lo nuestro, nosotros sabemos aquí que esta partecita de aquí es cero, ¿no es cierto? Eso es cero. ¿Por qué es cero? Porque cualquier base del número 1, eso es cero. El logaritmo en cualquier base del número 1 es cero. Aquí sigo con el 2, pero aquí yo ya puedo acomodarle bien bonito, mira. Yo sé que esta base es 5, pero en lugar de 25 usted puede ponerle 5 al cuadrado, pues, ¿sí o no? Y por acá, en esta partecita de acá, ya dijimos que si la base y el número eran lo mismo, esto era 1. Entonces, más 1. ¿Sí o no? ¿Correcto? Ahora, acá que me viene quedando. Este 0 ya no interviene, ya se queda el 0. Pero este menos 2 le sigue poniendo aquí. Y la respuesta de lo que le sale acá, ¿cuánto sería, muchachos? A ver, ¿cuánto me queda la respuesta solamente de lo que está encerrado ahí, de ese logaritmo? Exacto, ¿no es cierto? Solo me queda el número 2, ¿no es cierto? Perfecto, ese me queda 2. Y aquí más 1. Por eso aquí me queda menos 4 más 1. Por eso les dije que no estaba ahí la respuesta, que era menos 3, ¿no es cierto? Y esa es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? ¿Listo? Esta es la antigua versión del libro, por eso tiene errores. En la nueva versión en la que ustedes están descargando ya no está con estos errores, ¿de acuerdo? Sí, ya me había comentado José Luis que cuando pasa eso tienes que ponerla más cercana, ¿de acuerdo? Claro, no hay más, la que más cerca. A veces pasa eso. Incluso uno cuando ya termina el examen puede hacer una observación y decir qué preguntas le parece que estuvieron mal planteadas y también puede hacer su reclamo respectivo, pedir de calificación. Por eso irán anotando los ejercicios que ustedes estén seguros que hicieron bien y luego reclamar, pues, porque a veces existen esos errores, ¿de acuerdo? Listo. Y ese 2 que está como exponente no se le puede pasar a multiplicar por el logaritmo. Claro que sí, exacto. Es lo mismo que, da lo mismo. Por ejemplo, tú puedes hacer esto. Por ejemplo, tú sabes que aquí, la respuesta ¿cuál es? El exponente que tienes aquí, pues, que es 2 para 1, 2. O la otra, aplicar la propiedad que estás diciendo tú también. Ahí sería aprenderse más propiedades nada más. Es que cuando tú tienes aquí un exponente, ese exponente baja y te queda 2 por logaritmo en base 5 de 5. Entonces esto es 1. Entonces 2 por 1 te queda el mismo 2 que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces no hay ningún problema. Yo la estrategia que les enseñé era, si tenían las mismas bases, miren el exponente del número que es 2, mire el exponente de la base que es 1 y 2 para 1 te queda 2. Entonces con eso no haces los dos pasos que sería aplicar esa propiedad, pero está muy bien también. Y a la final te sigue quedando menos 4 más 1 que te da 3, ¿correcto? Excelente. Eso también se puede hacer. Ujú. Listo, ya hicimos el 10, ahora nos toca el ejercicio número 9. ¿Cuál será la respuesta del 9? A ver, ya deben estar, pero unos cracks. Ya por ahí están dando las respuestas. Dice, ya, Emilia ya me respondió. Dice, la base de un número, dice, la base de un número es 1 y el número es 1, 0. Buena pregunta, Dila. 0. Porque no existe logaritmo, o sea, cualquier base de logaritmo es 0, ¿de acuerdo? Si es 1 el número. Pero es buena esa pregunta, es 0. ¿Listo, Dylan?
Ya por acá, ya me están dando, ya, listo. Ya. Ya, Anthony también. Ya, la mayoría me dice que es la C. Ya, listo. Vamos a ver. Me parece que hay nombres nuevos también participando. Eso es bueno. Emilia, José Luis, Grace, Mateo, Luis Miranda, Nicolás Bastidas, Andrés Flores, Julio Tipanta, Javier, Anthony Lombeida, Betsabe Zurita, Sebastián Herrera, Ami Vergara, Edison Viteri, Cintia Tipán, Mateo Campaña, Dylan Mejía, Yeri Galarcón. Ya, cada vez van participando más y Alejo Flores también, el último. Perfecto. Amy, Amy. Ya, chévere. Es que ahí ya sabes que uno le lee como está escrito. Listo. ¿Dudas, preguntas, muchachos? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Están listos para el siguiente tipo de ejercicios ya? A ver, espera, le identifico al bullicioso nomás. Ya, bueno, ya no está haciendo bulla. A ver, mire, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente tipo de ejercicios, ¿ya? 0 preguntas, a ver, 0 preguntas. Ya, de una. ¿Puede volver a explicar el logaritmo natural? A ver, el logaritmo natural, como yo te decía, es un logaritmo cuya base tiene Es la E. Exacto. A ver, veamos quién es. A ver. Listo. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, mira, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del logaritmo natural, esta representación que le hicieron en matemáticas solamente es para que se vea más chévere, ¿de acuerdo? Porque lo que en realidad significa es que acá abajo está el logaritmo, es la base E, ¿de acuerdo? Y la base E tiene en su calculadora que vale 2,7, me parece, o 2,4, no me acuerdo. Entonces, necesariamente, verán, había un ejercicio dificilísimo, ¿de acuerdo? Había un ejercicio aparentemente difícil que te daba que la amplitud, ¿no es cierto?, de una erupción volcánica, que ni sé qué, y te daba que por aquí tenías la frecuencia, me parece, y te decían así, ¿de acuerdo? Y te pedían calcular cuánto valía la F, ¿de acuerdo? Te daban obviamente los datos de A, pero lo que te interesaba era cuánto valía la F, ¿de acuerdo? Entonces, lo interesante de esto era, bueno, te decía que la amplitud me parece que era de 10, ¿de acuerdo? Me parece que era 10. Y te pedía calcular la frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, mira, yo sé que tal vez ahorita ni me entiendes lo que te estoy diciendo, pero lo interesante es que te des cuenta del concepto y lo vas a poder resolver muy fácil. Por ejemplo, tenía 10 elevado a la E, por acá tenía 10, la C tenías E elevado a la décima y la opción D era solamente, me parece que era 5, ¿de acuerdo? Entonces decía, si sabemos que esa onda vibra con una amplitud de 10, calcular la frecuencia, decía, y que la ecuación que regía esas condiciones era esta de aquí, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, más allá de esto, tú sabes que para que te haya dado 10 como valor exacto, tú sabes que este valor de aquí, que esta f de aquí, que es el número, ¿qué base debe tener? ¿Qué base debe tener? Si tú estás hablando de aquí del logaritmo natural, la base que tiene que tener esta f, ¿cuál es? La e, pues. Y por lo tanto, la respuesta es la c. Entonces, sin despeinarse, puedes hacer esos ejercicios del examen, ¿de acuerdo? Solamente teniendo la idea a eso, ¿de acuerdo? ¿Entendiste por qué le puse la respuesta a la C? Mira, ¿entendido por qué le puse la C, muchachos? Mira, si yo estoy hablando de aquí de un logaritmo natural, obviamente yo ya sé que la base que en mi mente está es la base E, pues. Y esta f obviamente tiene que tener la misma base e para poder solucionar el problema y que me dé una respuesta exacta. Por lo tanto, la base debe ser la c, la e que tiene la c. Incluso, si tú no te acordaras de eso, entonces al reemplazar los datos pondrías, ¿cuánto vale a? A vale 10, ¿no es cierto? Aquí tienes logaritmo y aquí tienes la f, ¿no es cierto?
Ahora, tú sabes que en lugar de logaritmo natural es logaritmo en base e. ¿De qué? De la f. Y aplicas la definición. La base elevado al exponente es igual al número. ¿Cuánto debe valer f? E a la 10, mira. Entonces, no hay por dónde correr, no hay por qué asustarse con estos ejercicios de logaritmos, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado un poco más claro, muchachos. Esa es la idea. Mientras más pregunten, no importa, en matemáticas vamos, pero perfecto de tiempo, así que tranquilidad, van a sacarle, pero un puntaje perfecto, ¿de acuerdo? Van a acabar en, ¿cuántos ejercicios les pondrán? Unos 20, en unos 10 minutos máximo, van a acabar en matemáticas, ¿de acuerdo? Ahora vamos, miren, ejercicio número 1, miren, ya, estos ya sabemos cómo hacer, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo se aplicaba esto? ¿Se acuerdan del logaritmo en base a de b es igual a c? ¿Qué era de aplicar ahí? La definición. La base elevado al exponente es igual al número, ¿no es cierto? En este caso que nosotros tenemos aquí, en este ejercicio, ya sabemos cuál es la base, ¿sí o no? Que la base es 4. ¿Ya? ¿Cuál es el exponente? El exponente 2 es igual al número x más 20. Aquí sabemos que esto nos da 16, pues. Y aquí x más 20. Este 20 que está sumando pasa a restar. 16 menos 20, ¿cuánto es? Menos 4. Ya ha acabado el ejercicio, ¿no es cierto? Así de facilito se aplicaba, ¿no es cierto? Esto fue los primeros ejercicios que aprendimos. Exactamente. Ahora, miren, otras dos propiedades. Miren, ustedes solo deben saber dos. Yo ya les dije que habían dos propiedades, ya se saben esas. Y ahora quiero que se acuerden de dos más, nada más. Con 4 propiedades podemos resolver estos ejercicios de logaritmos, de acuerdo, de los exámenes. ¿Cuál es esa? Por ejemplo, cuando yo tengo una suma de logaritmos, ¿de acuerdo? Es decir, obviamente tiene que ser la misma base. Imagínense que yo tengo logaritmo en base a de x, y aquí tengo más logaritmo en base a de y, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo una suma de logaritmos, ¿esto equivale a qué? Al producto de los dos logaritmos, ¿de acuerdo? Me quedaría logaritmo en base a de x por y. Así sería, ¿de acuerdo? Logaritmo en base a de x por y. Ejemplo, imagínense que yo tengo logaritmo en base 5 de x más 2 más logaritmo en base 5 de x, ¿ya? Digamos que tengo eso. Y me pide expresar de otra manera. Para poder solucionar los problemas yo tengo que hacer esto, un solo logaritmo. Logaritmo en base 5 de x más 2 por x. ¿Ya? Y ahí te queda como un solo logaritmo. Mira, esta es una propiedad. ¿De acuerdo? Esa es la idea. A ver, preguntas por aquí. Veremos. Exacto. Y de una esta es la división, justamente la que vamos a ver ahorita. Mira, por ejemplo, yo tengo logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. ¿A qué equivale esto? Pues esto equivale al logaritmo en base a de lo primerito, ¿cuál es la x? Sobre el que va con signo menos la y. ¿De acuerdo? Esto es lo interesante de este ejercicio, ¿de acuerdo? Así se soluciona, miren. Primera propiedad, la de la suma. ¿A qué es igual la suma? A una multiplicación. ¿A qué es igual la resta? A una división. Eso es lo que debemos acordarnos. Ya vamos a ver cómo aplicar un ejercicio y verán que con lo que ustedes aprendieron anteriormente, con los ejercicios que yo les dije, pues lo van a poder solucionar. Mire, vamos a hacer específicamente este ejercicio que está por aquí. Vamos a hacer. Me avisan si ya copiaron las propiedades y eso. Y pueden igual, como ya van a tener el video grabado, pues ahí lo pueden pausar las veces que sean necesarios. Recuerden que la clase de la tarde es la más cortita, tenemos solamente media hora. A ver, veamos preguntas. Ya mismo les pongo las dos propiedades, ¿de acuerdo? Junto con el ejercicio que yo voy a resolver, les voy a poner las propiedades. De hecho, les voy a poner las 4 propiedades que deben acordarse y listo. Y pare de contar, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, mire, vamos a hacer este ejercicio que nos dice aquí. Vamos a anotar aquí. Logaritmo en base 4 de x menos 3, ¿de acuerdo? Más logaritmo en base 4 de x más 3. Y esto es igual a 2. Verán lo tan fácil que va a ser resolver este ejercicio que tal vez no les dejaba dormir en el colegio, ¿no es cierto? Pero esto es facilito, es súper fácil. A ver, esperemos que se cargue la página nomás y ya lo resolvemos. Ya se nos fue por acá. Listo, ahí lo tenemos.
Vamos a hacerle para acá y listo. Ahí tenemos ese problema, ¿de acuerdo? Entonces, miren, recordemos las propiedades que nosotros sabemos. La de la suma primero, ¿se acuerda? Logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. ¿A qué equivale esto? A un único logaritmo de la misma base, pero ahora ya no es suma, es multiplicación. ¿Listo? Y si tuviera usted una resta de logaritmos, logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y, ¿a qué le queda? Logaritmo en base a de x sobre y. Eso nada más. Ya, veamos qué nos dicen por aquí. Ya nos están dando la respuesta, veremos. Ya dice x raíz de 7. Ya vamos a ver. Ya, miren. A ver, vamos por acá. Otro que me está preguntando algo. Ya 5 me dicen por aquí. Ah, bueno. Miren, entonces yo tengo una suma de logaritmos. Entonces esto equivale a un único logaritmo, logaritmo en base 4 de la multiplicación de estos términos. Miren, x menos 3 por x más 3. ¿Y por qué hago esto? Porque yo logro algo muy interesante, miren. Porque yo, cuando yo ya tengo solo un logaritmo, yo ya puedo aplicar mi definición. ¿Cuál es mi definición? La base elevado al exponente es igual al número. ¿Cuál es el número? X menos 3 por X más 3. Esto sabemos que es ¿cuánto? 4 al cuadrado es 16. X menos 3 por X más 3. Y luego, no hay por qué estresarse. No hay que sacarse el aire resolviendo esto porque a la final me va a quedar una ecuación cuadrática. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver cuáles son las opciones de respuesta. Miren, ¿cuáles son las opciones de respuesta? Tengo, miren, la opción de respuesta son menos 6. Por aquí tenía 6, me parece que decía. La opción C me parece que era 5, ¿verdad? Y la D 17, algo así decía. Entonces yo no me tengo que estar desgastando. Obviamente, si usted quiere hacer este procedimiento, tendría que hacer 16, aquí sería x al cuadrado más 3x, menos 3x, menos 9. Pasa acá, ¿no es cierto? Se elimina esto y ahí tiene que sacar 16 más 9, que me da 25, ¿no es cierto? Por aquí x al cuadrado, saca x, es raíz de 25 y esto le da 5, ¿no es cierto? Ya, en este nos dio directo porque estos dos se eliminaron. Pero si estos dos no se eliminaban, tal vez tenía que hacer ya factorización por fórmula general o alguna de esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo podía haber llegado, creo que cualquiera podía haber llegado a este punto de aquí. Estamos en la capacidad de llegar hasta ese punto de ahí. Y luego va con las respuestas y trabaja en esta partecita. Entonces reemplaza menos 6 menos 9, porque estoy reemplazando las respuestas. Si yo digo que esta es la respuesta, al reemplazarme, debería darme 16. Entonces aquí me queda menos 9. Aquí sería menos 6 más 3, ¿cuánto es? Menos 3 y aquí me da 27. No es. Va con el siguiente, 6 menos 3 me queda 3. Y 6 más 3 me queda 9. Más 27 tampoco. Vamos con el siguiente, miren. 5 menos 3 es 2. Y 5 más 3, 8. 2 por 8, 16. Ya acabaron, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta correcta. Esa es la manera que tienen que hacer la respuesta, los ejercicios. Y aunque parezcan difíciles, no lo son, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ya, listo. Esa es la respuesta. Inge, Claro. sí me Dime. puede repetir porque no le entendí muy claro desde el inicio. Claro. Tienes que acordarte de esta definición. Tienes que acordarte de esta definición que es el logaritmo en base a de b es igual a c. Entonces, ¿a qué equivale esto? La base elevado al exponente, que c es igual al número. ¿De acuerdo? Esta es la condición importante. Ahora, ¿cuál es la idea de cómo le hicimos este ejercicio del logaritmo? Mira, ¿cómo le hicimos este ejercicio del logaritmo? Tú aquí tienes una suma, ¿ya? Entonces, si tienes dos logaritmos diferentes, mira, tienes logaritmo aquí y logaritmo acá. Para hacerle uno solo de estos dos, cuando tú tienes una suma, conservas el un logaritmo, logaritmo en base 4, y solamente estos dos numeritos los multiplicas. Por eso está x menos 3 y aquí por x más 3. ¿Listo? Entonces, como ya tienes un solo logaritmo, ahora sí aplicas la definición, la que te enseñé recién. La base, ¿cuál es la base? 4 elevado al exponente, que es 2, es igual al número. ¿Cuál es el número? A todo esto. Y luego, cuando ya llegaste a esto, lo único que tienes que hacer es utilizar las respuestas y reemplazar el valor de tu respuesta en el lado derecho hasta que te dé 16. Si yo reemplazo el número 5,
me queda 5 menos 3, y aquí me queda 5 más 3. Entonces, veamos si es la correcta. 5 menos 3 es 2, y 5 más 3 es 8. Y 2 por 5, 2 por 8 me da 16. Por eso es la respuesta correcta el número 5. De ahí saqué eso. ¿Listo? Espero que les haya quedado un poquito Ah, más ya, claro. Inge, muy claro me quedó. Listo, chévere, muchachos. Y vayan a su siguiente clase, ¿de acuerdo? No se atrasen. Un abrazo.